Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Pensando en el Día del Padre, bueno, mira, Beauty Planet tiene varias promociones y regalos para papá. Mima a papá regalándole un momento para él, por ejemplo, que bien le puede llegar a venir masajes después del Mundial, ¿no? Informate por el 2711-9115 o te acercás a cualquiera de las 5 sucursales: Punta Carreta Shopping, Villa Biarritz, Centro y Tres Cruces. Retomamos, promesa de darte la palabra, Alfredo. Gracias. No, yo una vez escuché, no me acuerdo quién fue, que dijo que una sociedad se juzga por cómo tiene a sus locos y a sus presos. Y creo que en ese caso nosotros estamos muy mal en el ranking, ¿no? Porque tanto los presos como los locos son bastante maltratados. Lo del Vilardebó no es nuevo, es histórico, que yo sepa, el Vilardebó siempre fue. Y aparte, en salud mental hay salud para ricos y para pobres, porque hay clínicas, ¿ya? Es decir, yo invito a que la gente piense cuántos familiares tuvo en el Vilardebó, ¿ah? o en alguna de las colonias, ¿no? Santín, Carlos Royo. Realmente estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando este programa nunca tuvieron a alguien, pero pueden haber sí tenido algún familiar o conocido en el Echepar, en Villa Carmen, en otros lados. Es decir, o sea que se trata de forma diferente a la gente, y yo creo que en el Vilardebó es vergonzoso, porque según los datos, son 300 personas que están internadas allí y 800 en las otras colonias. Se está hablando de 1.100 personas que no nos importan, como sociedad no nos importan, no de ahora, de hace mucho tiempo, y creo que da vergüenza. Pagnusat, 24 años trabajando como psiquiatra para el Vilardebó. Me imagino que, bueno, puede dar fe o cuenta de lo que ha sido la evolución o la meseta, digamos, de la trayectoria del hospital. Pero si miramos hoy esta coyuntura puntual, ¿dónde arranca el problema? Porque nos hemos quedado con la derivación de la justicia hacia los hospitales psiquiátricos por inimputables o lo que fuera. Ahora, pensemos en instancias bajando a tierra. En primer lugar, tiene que haber una persona que haya cometido un delito y que no puede ser procesado porque se entiende que es inimputable. Entonces ahí un juez, pericias mediante, obviamente, ¿no? Lo manda para la sala 11. Dejó de ser un problema como que para la justicia en ese momento, ¿no? Sí. Que se arregle el Vilardebó. Después, una vez en el Vilardebó, con el problema de la superpoblación y demás, y todos los riesgos para demás internados y funcionarios, está el médico que también, bueno, vamos a darle de alta a porque en realidad yo no estoy queriendo decir que se trabaja mal o que se trabaja no éticamente, pero que debe haber presiones interfiriendo en la mejor eficiencia del sistema. Me imagino que sí. ¿Qué dice usted? Sí, las presiones tienen que ver con muchos factores, no con uno solo. El hecho de las altas tempranas, más allá de que se necesiten las camas, también tiene que ver con que cuanto más se demora alguien en la hospitalización, más perjudicial es. Y en estos, recién se hablaba de los aspectos sociales o de cómo nuestra sociedad trata las afecciones mentales, y eso no es menor. Esto de los olvidamos o los dejamos incide enormemente luego para su reinserción social. Por eso también la importancia de las altas tempranas. Cuanto más se demora, amén de que se contagian determinadas conductas, y estamos hablando de que hay algunos judiciales que tienen trastornos conductuales severos muchas veces, y hay otros pacientes más sugestionables, etcétera. Más allá de las copias o contagios, hay una cuestión también de no desinsertar y de devolver a su medio a esa persona lo antes posible. El tema es que ¿a dónde va la persona? Porque pensemos en el paciente judicial, no el imputable, porque ese ya tiene otro destino, ¿no? En el inimputable, el que va al Vilardebó a la 11. Cuando se le da un alta, ¿qué significa? ¿Que en realidad se le da el alta para que vaya a enfrentar el proceso penal o para que vaya a su casa? ¿Cómo es la historia? Es que esto trasciende los pacientes judiciales. En realidad, esto tiene que ver con a dónde van. Y eso es lo que, de algún modo, intenta contemplar esta nueva ley. Que se creen los dispositivos necesarios como para que estas personas vayan a un lugar, no a cualquier lugar. ¿Hoy dónde van? Bueno, existen, no muchos, pero existen algunos de estos dispositivos. Hay alrededor de 300 personas en este momento que ya han sido reasignadas a casas de medio camino, viviendas asistidas.
no son muchas, no alcanzan, definitivamente que no alcanzan. Claro, pero y esto es lo que habrá que ir previendo. Pero la pregunta no remite tanto a cuál es el destino de un paciente agudo que una vez que termina la crisis o bien continúa su tratamiento ambulatorio. No es para ahí la pregunta, es para el que es judicializado, es decir, para el que lo envía a la justicia. Si se le da el alta es porque se entiende que ese episodio, que eventualmente fue agudo, si no, no tendría el alta, terminó. Entonces, ¿se somete a la justicia o qué? Y es que si realmente es imputable, tendrá que seguir el proceso que tenga que seguir. Bien. Y tendrá que ir a cumplir con la condena que se le haya adjudicado por parte de los jueces. Bien. Sí. Y si no, viene el gran problema de dónde se deriva. Ah, sí, sí. Bien. En los inimputables, sí. Bien, ¿qué opinan aquí desde tribuna? Varias cuestiones. Una es la salud mental del conjunto de la población, porque a veces parece que se dijera, bueno, hay personas que están locas, que hay que internar, y el resto de las personas están sanas. Muchas de las personas que fueron judicializadas y que son inimputables, muchas veces es porque nunca se atendieron, no sabían que padecían una enfermedad. En caso, hay 4 personas, que fue muy conocido, porque hay un jugador de fútbol entre ellos, también conocido, que hoy están en un hogar de transición o estaban en uno de esos hogares de medio camino. Sí. Los 4 personas estaban internados porque padecían esquizofrenia, nunca se enteraron que padecían esquizofrenia hasta que asesinaron a un familiar directo. Una persona, uno fue a la esposa, otro al padre, casos por el estilo. No es que después enfrentaron un proceso, porque cuando cometieron ese delito Está muy bien eran el punto. inimputables, por lo tanto no pueden ser condenados por un delito que ellos no tenían poder. Después que son medicados y que siguen un tratamiento, hay personal del Vilar de Bo que los atiende o los atendía, no sé hoy en día en qué están, ellos hacen una vida completamente normal, va la familia a visitarlos, tiene una vida. Y así debería pasar, es qué pasa con esa gente, o con todos nosotros, el conjunto de la población, que muchas veces tienen miedo de si le dicen que tiene que ir al psicólogo o a un psiquiatra, dicen, no, yo loco no estoy, yo no voy a ir. ¿Y cómo se atiende el tema de la salud, los problemas, lo que vemos, que personas que han perdido familiares directos, ya sea por la delincuencia, accidente de tránsito, sin ir que tan muchas lejos. veces no quieren ir a atenderse al psicólogo o a un psiquiatra, están pasando una situación difícil porque entienden que eso es para los locos, que Bueno, yo estoy bien, yo lo que tuve me perdí un familiar nada más. ¿Cuánto hay de lo que plantea? Es muy cierto que hablar de salud mental implica hablar de la salud de todos los uruguayos, porque una depresión no diagnosticada a tiempo puede ser un problemón en el futuro, ni siquiera hablando de crímenes, pero hablando de vidas frustradas que contagian dolor, o sea, eso es salud mental. Ahora, ¿es por lo que plantea Federico, porque en realidad todavía hay resistencia y estigma con el tema de ir al psicólogo y tratarse? ¿O eso ya quedó atrás y lo que falta hoy es que el tratamiento sea realmente eficaz y que lo pueda ir cualquiera y no tengas que terminar pagándote terapias particulares que cuestan una fortuna? ¿Por dónde pasa la cosa, Ligia? Sí, me parece que hay un poco de todo. Me acuerdo que cuando tratamos el tema de la ley de salud mental, acá creo que era una psicóloga invitada, decía justamente eso, que la salud mental es una cosa que uno puede, no es una enfermedad, digamos, se puede entrar y salir de esa enfermedad, ¿no? Que uno puede estar bien y después no, y después puede recuperarte. Y también tiene que ver con la concepción que tenemos la población con respecto a eso. Y me parece que estamos hablando de un tema, dos cenicientas. Estamos hablando acá del Poder Judicial y de la salud. O sea, son dos cenicientas. Y en el marco de la rendición de cuentas, van a seguir siendo cenicientas, porque si se fijan, terminamos usando recursos del Fondo de Estabilización Energética de UTE para UPM, y como siempre, el Poder Judicial va a quedar relegado y la salud va a seguir quedando relegada. Bien, sobre eso que acaba de decir. En cuanto al estigma, por eso ya lo hemos hablado otras veces, cada vez que a mí me invitan, vengo encantado, porque se sigue manteniendo un estigma tremendo acerca de la enfermedad mental, pero no solo de la enfermedad mental, de la más grave de las enfermedades mentales, sino de cualquier persona que tenga necesidad de acceder a un servicio de salud mental. Estigma que recae sobre los pacientes y también sobre nosotros los psiquiatras muchísimas veces. El médico de locos o el que empastilla ese tipo de cosas aún se mantienen muy vigentes en nuestra sociedad. Es verdad que se está hablando cada vez más, pero es necesario seguirlas hablando y hablarlas con la mayor naturalidad posible. Una de las tantas cosas que parece mentira, que cuando nos reunimos a hablar es cuando pasan cosas graves, y no es que no esté de acuerdo con lo que Federico planteaba, pero a veces sucede que hablamos de esas situaciones tremendas, por decirlo de algún modo, de alguien que, estando alucinado, mata a otro alguien,
parecería como si los pacientes psiquiátricos fuesen violentos. Claro. Y eso no es así. Los pacientes psiquiátricos no son más violentos que la población en general. En realidad, si violencia ocurre con los pacientes psiquiátricos, es hacia los pacientes psiquiátricos y no desde los pacientes psiquiátricos. Entonces, es verdad que cuando nos reunimos a menudo para hablar de alguna situación tremenda que se dio y que genera controversias en cuanto a qué habría que hacer o qué no habría que hacer, pero cuidado con que por eso sigamos tipificando, porque caemos en una irrealidad. Esto es seguir estigmatizando y eso no es así. Exacto. ¿Panelistas? Un comentario, Sí. un apunte sobre una cosa que dijo Alfredo, que cuando uno lo plantea así en general, ¿no? La sociedad le da la espalda al Vilar de Bo o a la salud mental, etc. En algunos otros temas ha salido justamente el tema de la responsabilidad de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que cuando hay un caso concreto, y en este caso es muy claro que se circunscribe, estamos hablando de un tema específico, donde están involucrados recursos públicos, donde está involucrada una gestión pública, donde está involucrado un organismo del Estado. Me parece que, adjudicar el desinterés o la desidia de la sociedad no es ajustado a la realidad. Porque por algo la sociedad se expresa políticamente y asigna responsabilidades en la gestión de los asuntos públicos. Si la sociedad asigna responsabilidades, en este caso a ACE, como se dijo, o al Instituto de Rehabilitación o cualquier otro organismo del Estado competente en cualquier área, no se puede seguir diciendo la sociedad tal cosa. No. La sociedad cumplió con su deber, que fue confiar a determinados representantes de la sociedad la gestión. Ahora, si se hacen mal las cosas, hay que asumir que se hacen mal. O sea, no todo el mundo le pueden salir las cosas bien, entendemos, no hay obra humana perfecta. Ahora, cuando hay un problema, me parece que la coartada o el atajo de decir, bueno, esto es una cosa que a la sociedad no le interesa. No, ¿cómo que no le interesa a la sociedad? ¿Cómo que no le interesa? Hay cientos y cientos de millones de dólares buscados a la salud pública, volcados a la salud. ¿Cómo vamos a decir que a la sociedad no le interesa? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cambiás de opinión? No, evidentemente yo me expreso mal correctamente porque Pascale me malinterpreta. Yo no es una coartada lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el tema de la salud mental nunca, o por lo menos hace muchísimo tiempo, que no se le ha dado corte porque no nos importa. ¿Tá? A los locos, si los están encerrados, mejor, porque Vilar de Bo está mal ahora, pero está, desde que yo tengo memoria, Millán 2515 era de que yo era niño, se conocía la dirección como que el lugar, te vamos a mandar a Millán 2515, y yo soy bastante veterano, así que miren que si... ¿Te amenazaban bastante con eso? Me amenazaban, nunca me pusieron, por suerte, zafé hasta ahora, zafé. No, debieron hacerlo. Zafé hasta ahora, digo, pero no es un tema de coartada, es un tema de asumir responsabilidad como sociedad en su conjunto. Y evidentemente el gobierno no le ha dado corte, ¿tá? Pero no le ha dado corte ahora, ni antes, ni antes, y a mi infancia lo reto. No es una coartada, ¿eh? Tampoco le ha dado la oposición, porque dígame No, usted pero yo con la oposición no meto porque si no Pascal me va a interpretar. Bueno, yo sí. Hablemos de políticos en general, tal vez la pregunta para ¿Cuántas veces hemos escuchado una interpelación a un ministro por la situación del Vilar de Bo o por el sistema carcelario? ¿Existió compromiso político alguna vez para con la salud mental? ¿Se solucionaría con mayor compromiso político? Ah, claro, sí, se solucionaría con mayor compromiso, eso no cabe ninguna duda. No digo que no lo haya habido, pero con mayor compromiso y se solucionaría. Perfecto. Sí, claro, hablaban de los rubros, cómo se destinan los rubros. Va a acelerar que se empiecen a implementar estos recursos que se está planteando. Ahora hay un Bien. llamado para Victoria, médicos en el psiquiatras. final, Sí, no va nadie. si estará mal administrado el Vilar de Bo, que hace pocos meses atrás dábamos la noticia de que funcionarios, de que trabajadores habían realizado una colecta para darle de comer a los pacientes, para caer en la realidad. Bien. Vamos a agradecerle a Freddy Pagnusat, entonces psiquiatra, por habernos acompañado en este segmento del programa. Le preguntaba lo del compromiso político porque, como le decíamos hace un rato, Pagnusat trabajó en el Vilar de Bo desde el 91 hasta el 2015, o sea que habrá podido ser testigo de voluntades políticas fluctuantes o volátiles. De todo pelo. De todos los colores, exacto. De todos los colores. Y usted dice que en realidad nunca hubo un compromiso de verdad. Insisto, que haya habido compromiso, me queda claro que lo hubo y de hecho hubo iniciativas para ir cambiando esto. Pero claro, ese es el tema, sostenerlas en el tiempo, no importando si se cambia de sector político, sostenerlas y ahondar, profundizar los cambios, es lo que no se ha logrado. Y esta ley de salud mental no fue tal vez Exacto. una aspiración demasiado grande para el déficit que teníamos. Es decir, ¿qué hubiera pasado si en vez de proponernos algo tan grandilocuente,
por más que implique ponerse a tono con básicas de derechos humanos en el mundo, si hubiéramos invertido en mejorar lo que teníamos para recién después aspirar a más. El tema es que, en mi opinión, por supuesto, que es lo mismo que si le anexásemos camas al Hospital Vilar de Bo. Es un provisorio que se va constituyendo en definitivo. Ese es el tema. Yo creo que los cambios hay que hacerlos, hay que planificarlos, hay que planificar las etapas en las que se van a ir dando, pero con un objetivo, porque si nos alejamos de eso, nos vamos quedando en el camino. Es como descansos en la escalera que se hacen muy, muy largos. Clarísimo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Hacemos una pausa y ya regresamos con otro tema. Pausa no, me están diciendo. Bien, cambiamos radicalmente en tema ahora. Entonces, también...